Bendiciones, mi hermano, que le habla el pastor Roberto Valenzuela, vicepresidente del Ministerio Compartiendo el Pan de Vida, también pastor de la iglesia de Villarrica. El tema que hoy día vamos a exponer lleva por nombre Dios nos llamó para ser conquistadores. Y vamos a ir a la palabra del Señor, la cual se encuentra en Josué 11, 19. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice su palabra que todo esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con la guerra a Israel, que siempre estuvieran en guerra con Israel para destruir al pueblo de Dios. Y dice que no les fue hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. En Josué 11:20 es increíble cómo Israel se fortaleció en la guerra. Josué 11:20 dice, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová había mandado. Y ese pensamiento del pueblo, ese pensamiento que hay en la iglesia hoy día, ese pensamiento es el yo no quiero problemas, y yo quiero estar tranquilo, yo no nombro al enemigo para que no se meta conmigo, mejor me quedo a un lado, mejor no lo tomo porque me va a dar problemas. Pero la Biblia dice en su palabra, como lo decíamos, dice todo Israel, está hablando del pueblo de Israel, dice, todo lo conquistaron en guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que esto vino, dice su palabra, que vino de parte de Dios para formar, si lo llevamos a este tiempo, para formar en ti y en mí una iglesia fuerte, una iglesia que no va a ser fácil conseguir las cosas, sino que hay una guerra espiritual en donde dice su palabra que no vamos a tener, ¿cierto?, esa pelea contra carne ni sangre. Entonces Dios quiere que esta iglesia, la iglesia de este tiempo, sea una iglesia sin temor, solo que tengamos temor, ¿cierto?, el temor a Dios. Bendito sea su nombre. Una iglesia que no tenga miedo a los problemas que se van a venir, sino que la gente sea una iglesia que pueda conquistar. Bendito sea su nombre. Entonces es imposible que no haya problema, es imposible creer que tendremos una victoria sin tener una batalla. A Israel le pasó exactamente lo mismo. Un día Israel en la esclavitud clamó por libertad y Dios mandó, ¿cierto?, un libertador que fue Moisés. Y cuando Faraón los persiguió insistentemente, el pueblo clamó a Dios, ¿cierto? Y Dios le abrió el mar y el pueblo
pensó que esto siempre sería así. El pueblo pensó que ellos orarían a Dios, ¿cierto? Y Dios siempre haría las cosas por ellos. Entonces ellos clamaron a Dios por libertad, Dios escuchó sus oraciones, claro, Dios le dio la libertad al pueblo de Israel, luego ellos pidieron a Dios que Dios le abriera el mar, y Dios le abrió el mar, ¿cierto? Para que pudieran escapar, ¿cierto? De las garras, ¿cierto? De Faraón. Pero llega un tiempo en que Dios permitió, dice su palabra, que Dios permitió la guerra para Israel. Pero ¿por qué permitió esta guerra Dios para su pueblo? Y no era nada más que para que Israel se fortaleciera. Y Dios puso un líder en el pueblo de Israel que fue Josué. Bendito sea su nombre. Entonces Dios puso a este líder y conquistaron las promesas que Dios le había dado. Dios tenía que hacer de Israel un pueblo que fuera, a pesar de que era el pueblo más pequeño, Dios tenía que hacer de Israel un pueblo fuerte. Por eso dice, todo lo conquistaron en guerra. Entonces, a pesar de que hay veces que nos vemos muy pequeños, ¿cierto? Y a pesar de que nosotros oramos, clamamos, ¿cierto? Y Dios nos saca, ¿cierto? De la esclavitud, ¿cierto? Comparando, ¿cierto? A Israel con la iglesia, Dios nos saca de la esclavitud, ¿cierto? Pedimos a Dios que nos saque de la esclavitud, Dios nos liberta de la esclavitud, nos hace sus hijos, ¿cierto? Luego nosotros, ¿cierto? Pedimos a Dios, ¿cierto? Que podamos huir del enemigo, pero viene también el momento en que Dios quiere que su iglesia sea una iglesia fuerte. Entonces, mire lo que dice Josué 11:18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Entonces, desde que llegó nuestro libertador a nuestras vidas, desde que llegó Jesucristo a nuestras vidas, todo lo hemos conquistado. Si usted se da cuenta, no ha sido algo que haya sido sencillo, porque entre medio de eso debió haber sido puesta a prueba, ¿cierto?, nuestra fe. Entonces, al ser probada nuestra fe, la fe viene por el oír la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hemos podido ir conquistando, ¿cierto?, a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero lo maravilloso de esta guerra es que lo hemos hecho, lo hemos conseguido, no ha sido, ¿cierto?, con nuestra fuerza, sino que ha sido con el poder de Dios. No ha sido por cualquier persona. No hemos conquistado con un gobierno, no hemos conquistado con un alcalde, no hemos conquistado, como decimos aquí en Chile, por alguna movida, ¿cierto?, sino que no ha sido con la espada de ningún hombre, sino que ha sido con el poder de su Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. ¿Sabe que 31 reyes tuvo que conquistar Josué? Con 31 reyes tuvo que pelear Josué. Y el pueblo de Dios, para tomar esta tierra por heredad, ellos pasaron quizás por un principio bueno, donde oraban, ¿cierto?, y se daban las cosas. Y como les decía, así pasa con su iglesia en este tiempo. La iglesia cree y dice, oramos y ya está todo listo, y ya está todo conquistado, ya oré, el Señor me va a cumplir lo que yo pedí. Pero pensamos y creemos que
que es sin ningún esfuerzo. La iglesia cree que va a conquistar sin ningún esfuerzo. Y cierto, y hemos escuchado por años, cierto, esa palabra que está mal dicha: echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Entonces creemos que nosotros tenemos nuestra carga, se la entregamos al Señor y Él va a llevar nuestra carga. Y por años, cierto, escuchamos esa palabra: echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré, siendo que la palabra nos dice: echa sobre mí tu carga, que yo te sustentaré. O sea, nuestras cargas, cierto, no las va a llevar. No las va a llevar Dios, pero sí el Señor nos va a dar la herramienta y nos va a sustentar, ¿cierto?, en estas cargas, para que nosotros, su pueblo, su iglesia, podamos vencer y nos podamos fortalecer. Bendito sea Dios. Entonces, luego Israel tuvo que aprender a orar para que Dios le diera la victoria. Entonces, cuando nosotros, los hijos de Dios, ¿cierto?, vamos creciendo en el Evangelio, ya luego, un poco más grande, un poco más crecidos, tenemos que orar para que Dios así también le dé la victoria a su iglesia. Y es así en este tiempo. Su iglesia debe orar, debe pedir que Dios le dé la victoria. La iglesia no debe orar por orar, sino que debe orar para que Dios entregue, ¿cierto?, y entregue en sus manos esa conquista. Entonces, el hablar de arrepentidos y convertidos, como Josué a los 31 reinos conquistados, hablar de los reinos que tiene que conquistar su iglesia. Bendito sea Dios, porque la conquista no es con espada, no es con ejército, dice su palabra, sino que es con su Santo Espíritu. Cuando no está el Espíritu de Dios, puede usar tu fuerza y todo es mediocre. Puede usar tu fuerza y todo es a media. Puedes usar tu fuerza y todo es tibio. Y su palabra dice que los tibios nada pueden conquistar. Entonces, el reino de Dios vino a mí, el reino de Dios vino a ti un día para arrepentirnos, para convertirnos, para discipularnos y luego ir a la conquista. ¿Cómo vamos a conquistar si no tenemos esas armas? ¿Cómo vamos a ir a conquistar desarmados, ¿cierto?, al campo de batalla? ¿Cómo vamos a ir a pelear? ¿Cómo vamos a ir a quitarle las armas, ¿cierto?, a quitarle, las almas a nuestros enemigos si no estamos armados? Y en este tiempo es cuando más la iglesia, ¿cierto?, quiere ir a la conquista, y vienen las emociones y dice: sí, yo quiero ir a la batalla, yo quiero ir a la pelea, yo quiero ir a conquistar. Pero no nos hemos armado. Y dice su palabra que estamos ciegos. ¿Y por qué estamos ciegos? Porque no nos armamos, ¿cierto?, con su palabra. Su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces hemos dejado de lado la palabra y queremos ir a conquistar. Y lo primero que nos mandó a hacer nuestro Señor Jesucristo dice: y hacer discípulos, o sea, discipularnos para ir a esa conquista. Entonces Dios trajo a ti y a mí este reino, y es para que nosotros logremos cosas nuevas. Antes quizás pudiste con tu fuerza, ¿cierto? Pero hoy día dice su palabra que ya no nos ceñimos nosotros, sino que hay uno que nos ciñe. Israel, el pueblo de Dios, estuvo cautivo por 430 años. La generación que Josué llevó
a la tierra prometida, a las puertas de la tierra prometida, fue una generación que nació en el desierto. Bendito sea Dios. Y es una generación que nació con padres que eran esclavos, con sus abuelos, con sus bisabuelos, que fue una generación de esclavos, toda una generación de esclavos. Ninguno de estos hijos que llegaron a las puertas de la tierra prometida pudo decir: mi padre venció a un gigante, o mi padre fue un gran guerrero. Ninguno de estos hijos pudo decir esto. Este pueblo había sido esclavo bajo el yugo, bajo el látigo. Eran pobres, no tenían sueño, no tenían visión, no tenían tierras. Y ponga atención, porque es lo que no ha pasado a muchos de nosotros. Venimos como el pueblo de Israel, ¿cierto? Veníamos de la esclavitud y nos parecimos mucho a este pueblo. Veníamos algunos deshechos, otros veníamos en ruina, otros veníamos con enfermedades, la mayoría veníamos con pobreza. Entonces veníamos de generaciones cargando con muchas maldiciones, veníamos cargando con ruinas tremendas, con cosas horribles, herencias que nos dejaron, que venían desde nuestros padres, desde nuestro abuelo, desde nuestro antepasado, cargando, ¿cierto?, con estas maldiciones. Pero hoy día tú y yo tenemos este privilegio de ser la última generación que predique esta palabra y conquistar a nuestros niños, conquistar a nuestros jóvenes, conquistar a nuestra familia. Dice su palabra que los campos están blancos. Pero también nos dice su palabra que la unción rompe los yugos de esclavitud. Quiero decirle que la unción significa la luz, la claridad que viene de parte de nuestro Dios. Y esta unción es encomendada por Dios a un líder que está reconocido por Dios y también está reconocido por la gente. Y no es nada más para ejercer su autoridad sobre el pueblo de Dios y sobre el rebaño de Dios. No, esta autoridad no ha sido para tratar mal a las personas, o predicar, ¿cierto?, desde este lugar, o predicar desde un púlpito por mi enojo, porque por los enojos que pueda tener el predicador, sino que Dios nos ha llamado, ¿cierto?, a predicar su palabra, porque es su palabra, es el Espíritu de Dios el que convence de pecado. Entonces, Dios ha llamado a sus líderes para ejercer esta autoridad sobre el rebaño de Dios. La unción es simplemente cuando deja de hablar el hombre y habla Dios a través de su palabra. Entonces, su palabra nos dice que no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Dice, todo lo tomaron en guerra. ¿Quiénes fueron los que tomaron en guerra? Israel. En Josué 11:19 dice, serás un conquistador. Entonces el Señor quiere hablar esta noche y dice, ocúpate, dice, de mi presencia. Y Él dice, mi presencia irá contigo, dice, y te daré descanso. Él quiere que tú descanses. Él quiere que descansemos en su palabra. Llegará el momento, quizás no ha llegado aún el momento, quizás Dios no ha permitido que llegue este momento, pero llegará el momento en que Dios quiera usar nuestras vidas.
Quizás ha pasado largo tiempo donde tú te estás preparando, donde tú te estás discipulando. Y quizás le has preguntado al Señor, ¿cuándo llegará el día de que podré ir a conquistar? O quizás también esté el otro caso, donde el Señor te ha dicho que te prepares, pero no has sido obediente y no te has preparado para este gran día, de cuando llegue esta conquista. Entonces cuando llegue este día de esta conquista, cuando se te acerque esa persona y quiera saber de Dios, cuando se te acerque, ¿cierto?, esa tierra que debamos conquistar, y quizás, ¿cierto?, Dios nos ha dado el tiempo para poder prepararnos, para poder conquistar esa tierra, y no nos hemos preparado. Y hemos dado vueltas, ¿cierto?, en el desierto, una y otra y otra y otra vuelta más en el desierto. Entonces Dios tuvo que eliminar, ¿cierto?, a los padres de estos conquistadores, porque no tenían la fuerza, ¿cierto?, y daban vuelta y vuelta en el desierto. Pero sus hijos pudieron conquistar la tierra. Hoy nosotros somos hijos quizás de esos padres que fueron esclavos, y Dios quiere que seamos valientes. Dios quiere que su iglesia se esfuerce y su iglesia sea valiente. Que Dios bendiga esta su palabra en nuestra vida y en nuestros corazones. Que Dios te bendiga a ti, iglesia amada del Señor, para que podamos ser estos conquistadores que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Que vayamos, ¿cierto?, y conquistamos la tierra. Y si es tiempo de preparación, preparémonos, ¿cierto? Preparémonos, ¿cierto?, amando esta palabra. ¿Quién dice en este tiempo? Hay muchos que dicen, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Pero ¿cuántos dicen, como decía David, yo amo su palabra? Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea en su vida, en sus corazones. Amén. Amén.